Muy bien, ahora vamos a ver el tema 2, que es semiología cardiovascular. Vamos a empezar con el pulso venoso yugular. Dice, del pulso venoso yugular se pueden obtener dos datos, que es la determinación semicuantitativa de la presión venosa central y el patrón de la onda venosa. Bueno, empecemos. Determinación semicuantitativa de la presión venosa central. Equivale a la cifra de presión en la aurícula derecha, que en ausencia de estenosis tricuspidia es igual a la presión diastólica del ventrículo derecho. La vena más apropiada para realizar una estimación correcta es la yugular interna. El límite superior normal de la columna venosa oscilante es de 3 centímetros por encima del ángulo esternal, debiendo examinarse con el paciente semisentado con su tronco formando un ángulo de 45 grados con la camilla. Eso corresponde a una presión venosa central aproximada de 8 a 9 centímetros de agua, ya que la aurícula derecha se sitúa unos 5 centímetros por debajo del ángulo esternal. La causa más frecuente del aumento de la presión venosa es la insuficiencia cardíaca. Esto es por un aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho. Se encontrará baja en situaciones de baja volemia, por ejemplo, deshidratación, hemorragia, etc. En condiciones normales, durante la inspiración, aumenta el retorno venoso hacia el ventrículo derecho por la presión negativa intratorácica, como un efecto de succión, disminuyendo la altura de la columna de presión venosa yugular. El signo de Kussmaul es una elevación paradójica de la presión venosa yugular durante la inspiración, que aparece en pacientes con dificultad para el llenado del ventrículo derecho, por ejemplo en una pericarditis constrictiva o una miocardiopatía restrictiva. El reflujo hepatoyugular se explora presionando en la región periumbilical durante 10 a 30 segundos. La presión venosa yugular en personas normales no aumenta de forma significativa, mientras que en personas con insuficiencia ventricular derecha o insuficiencia tricuspidia aumenta de forma evidente y decae al dejar de presionar. Es útil para evidenciar un aumento de la presión venosa en fases precoces de la insuficiencia cardíaca. En pacientes con obstrucción venosa a nivel de la cava superior, por ejemplo un síndrome de vena cava superior, no existiría pulsatilidad en la vena yugular, o sea, no hay pulso venoso yugular, ni podrá evaluarse la presión venosa central a través de la columna venosa yugular. Vamos a hablar un poco del patrón de la onda venosa. La onda A es el resultado de la contracción auricular al final de la diástole. Cuando hay resistencia al llenado del ventrículo derecho, aumenta la amplitud de esta onda. Estenosis tricuspidia, hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha o una estenosis pulmonar. Las ondas A cañón aparecen cuando la aurícula se contrae contra la válvula tricuspidia cerrada por disociación aurículo-ventricular. Esto lo vas a ver en bloqueo aurículo-ventricular. Se encuentran regulares en ritmos de la unión y la taquicardia por reentrada intranodal, irregulares en situaciones de disociación auriculoventricular, como dice aquí, una taquicardia ventricular y un bloqueo auriculoventricular completo. En la fibrilación auricular, la onda A desaparece, ya que no hay contracción auricular. El descenso X o la onda X es provocado por la relajación auricular al principio de la contracción ventricular. Aumenta su amplitud en la pericarditis constrictiva y en el taponamiento cardíaco. Disminuye en la dilatación del ventrículo derecho y puede invertirse en la insuficiencia tricuspidia. El jet de regurgitación desde el ventrículo hacia la aurícula incrementa la presión en esta. La onda B traduce el incremento de la presión auricular al llenarse desde las venas cavas. Coincide con la sístole ventricular. Si hay insuficiencia tricuspidia, la onda B aumenta. El llenado auricular se da de dos fuentes, o las cavas y regurgitación ventrículo-atrial. El descenso Y o la onda Y se debe a la disminución de la presión en las aurículas derechas cuando se abre la válvula tricuspidia y comienza el vaciamiento auricular. La pericarditis constrictiva se caracteriza por senos X e Y profundos. En el taponamiento cardíaco, por el contrario, el seno X es profundo, pero el seno Y está disminuido. Tenemos un recuerda. Recuerda que en la fibrilación auricular no hay onda A en el pulso venoso yugular,
por lo que la onda A es la contracción auricular y no hay contracción auricular en la fibrilación auricular. Las ondas A, cañón, son el reflejo de la contracción auricular sobre la válvula tricuspidia cerrada. Vamos a hablar un poco de pulso arterial. ¿Sí? Las alteraciones en la morfología del pulso arterial son más importantes y las situaciones típicas en las que aparece son: pulso anácroto. Es un pulso de ascenso lento, caracterizado por presentar una muesca en la rama ascendente, que es una muesca anácrota. Es característico de la estenosis aórtica, en que también se produce un pulso de ascenso lento y escasa amplitud, por lo que se denomina parvus y tardus. Pulso Seller o en martillo de agua. Es un pulso de ascenso y descenso muy rápido. Aparece cuando el volumen de inyección es alto y las resistencias periféricas son bajas. Es típico de la insuficiencia aórtica. También se le conoce como el pulso de Corrigan. Pulso bífido o bisferens. Se caracteriza por dos picos sistólicos. Aparece en situaciones con elevado volumen por latido desde el ventrículo izquierdo, pero limitación a su salida, típicamente en la doble lesión aórtica. Pulso alternante. Pulsos fuertes y débiles en forma alternada. La alternancia mecánica es un signo de disfunción miocárdica grave. Es fácil diagnosticarla por esfingomanometría, cuando la presión sistólica alternante es mayor de 20 milímetros de mercurio. Pulso paradójico. Se caracteriza por una caída exagerada, porque en condiciones normales disminuye ligeramente, por una caída exagerada de la presión sistólica durante la inspiración mayor de 10 milímetros de mercurio. Se debe a la disminución del volumen de inyección del ventrículo izquierdo y a la transmisión de la presión negativa intratorácica a la aorta. Es frecuente en taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva crónica, enfisema pulmonar, shock hipovolémico, tromboembolia pulmonar, embarazo, obesidad extrema. Todas ellas son situaciones en que se compromete la diástole del ventrículo derecho, dada su pared fina, por aumento de la presión extrínseca. Así, el llenado ventricular encuentra resistencia y se expande desplazando el tabique interventricular, limitando el llenado del ventrículo izquierdo, con la consiguiente disminución en el volumen telediastólico del mismo y por tanto el volumen sistólico. Por último, el pulso hipercinético. Se trata de un volumen de eyección elevado, con resistencias periféricas bajas. Se encuentra en insuficiencia aórtica, estados hipercinéticos y bradicardias. Esto último por alto volumen telediastólico ventricular, dada la diástole larga. Tenemos un nuevo recuerda. El pulso paradójico, que al parecer es el más importante, es una exageración de un fenómeno normal y es típica del taponamiento pericárdico, pero no patognomónico. Una asociación típica es el pulso bisferens, que es de la doble lesión aórtica. Vamos a hablar ahora un poco de ruidos cardíacos. ¿Sí? Está el primer ruido, el segundo ruido, el tercer ruido, el cuarto ruido y ruidos de apertura valvular. Bueno, los ruidos cardíacos son vibraciones auditivas que se producen en condiciones fisiológicas debido al cierre de las válvulas. El primer ruido identifica el comienzo de la sístole ventricular y se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido indica el comienzo de la diástole y se debe al cierre de las sigmoides, la aórtica y la pulmonar. Recuerda también los focos de auscultación. El foco aórtico y pulmonar es en el segundo espacio intercostal derecho e izquierdo respectivamente, donde se auscultará mejor el 2R. El foco mitral y tricuspidio es en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular y junto al esternón, respectivamente. ¿Dónde se auscultará mejor el primer R? El foco accesorio de él en el tercer espacio intercostal izquierdo. Se cierran primero las válvulas izquierdas que las derechas, siendo fisiológico el desdoblamiento audible del segundo ruido con la inspiración, al aumentar el retorno venoso e incrementarse el tiempo que debe estar abierta la válvula pulmonar para la eyección. Primer ruido. Consta de dos componentes, el cierre de la válvula mitral y el cierre de la tricuspidia. Se ausculta mejor en el diafragma del estetoscopio al tratarse de un ruido de alta frecuencia. Existe aumento de la intensidad en la estenosis mitral, el mixoma de la aurícula izquierda y el prolapso mitral holosistólico. Se encuentra disminuido en presencia de fibrosis o calcificación de la válvula mitral, insuficiencia mitral, etc.
El segundo ruido se produce por el cierre aórtico y el pulmonar. La causa más frecuente de ruido único es la inaudibilidad del componente pulmonar en personas mayores. El ruido único por la inaudibilidad del componente aórtico suele corresponder con estenosis aórtica severa calcificada. El ruido único por sincronía de los dos componentes aparece en el complejo de Eisenmenger. El desdoblamiento patológico del segundo ruido. En determinadas situaciones patológicas se retrasa el cierre de la válvula pulmonar durante la sístole, provocando un aumento del desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Ocurre en hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, bloqueo de rama derecha. El desdoblamiento constante del segundo ruido cardíaco permanece durante el ciclo respiratorio. Se encuentra en la comunicación interauricular y suele ser amplio. El desdoblamiento paradójico del segundo ruido. El componente pulmonar precede del componente aórtico. Se da en el bloqueo completo de rama izquierda, en la estenosis aórtica severa y también aparece en la hipertensión arterial. Hablemos del tercer ruido, que aparece en la primera fase de la diástole debido a un llenado pasivo ventricular rápido. Puede hallarse fisiológicamente en situaciones de aumento del gasto cardíaco, por ejemplo en estados hiperdinámicos, en niños, atletas, embarazo, fiebre, o patológicamente en situaciones de dilatación ventricular como insuficiencia cardíaca sistólica, miocardiopatía dilatada, insuficiencias valvulares. Se valora más adecuadamente, al igual que el cuarto ruido, con la campana del fonendoscopio que con la membrana. El cuarto ruido aparece cuando se necesita aumento de la contracción auricular para expulsar la sangre que queda en la aurícula al final de la diástole, o sea, la patada auricular, coincidiendo con la onda A del pulso venoso yugular. Es típico de trastornos de distensibilidad del ventrículo, hipertrofia ventricular izquierda y derecha. También hay en estenosis aórtica y pulmonar, miocardiopatía hipertrófica y cardiopatía isquémica, etc. Siempre es patológico el cuarto ruido, ausente en presencia de fibrilación auricular. Hay ruidos de apertura valvular, clics y chasquidos, son de tono alto, auscultándose mejor con la membrana del estetoscopio. El clic son causados por aberturas aórticas y de la válvula pulmonar. Se auscultan durante la protosístole, en foco pulmonar, en situaciones de hipertensión pulmonar, dilatación idiopática de la pulmonar y estenosis de la pulmonar. Y en foco aórtico, en estenosis aórtica, hipertensión sistémica y en la dilatación de la raíz aórtica. El chasquido de apertura de la estenosis mitral reumática, indicando que la válvula mitral es móvil y al menos una de sus valvas. El roce pericárdico es muy característico de la pericarditis aguda, muy específico, pero poco sensible. Para terminar, podemos hablar de los soplos, que son vibraciones anómalas producidas por los flujos de sangre en el corazón al crearse turbulencias por estrechez o circulación en sentido contrario al normal. La intensidad de un soplo se gradúa del número 1 al 6, de menor a mayor intensidad. Los soplos secundarios a lesiones orgánicas se verán en los temas correspondientes, o sea, en valvulopatías y miocardiopatías. Soplos sin lesión orgánica son dos, los soplos inocentes y los soplos de Still. Los soplos inocentes sin significación patológica suelen ser sistólicos de pequeña intensidad y suelen modificarse con cambios posturales y por la situación hemodinámica. Un soplo diastólico nunca es inocente. Soplo de Still, breve zumbido sistólico producido por las vibraciones de las valvas pulmonares. La mayoría de los soplos se comportan de forma similar a las variaciones hemodinámicas, aumento y disminución de la precarga. Existen dos patologías cuyo comportamiento es inverso al resto.